Lo que pensamos para esta ocasión es hacer un poquito lo que hacemos cuando recibimos delegaciones, generalmente turistas, gustosos de conocer este lugar, o cuando recibimos a los chicos de los colegios, que preparamos una visita guiada. Y esta fue la idea de este momento. Muchos van a escuchar cosas conocidas, otros quizás escuchen algo por primera vez. Pero retomando una cita de María Esther de Miguel que dice que mantener y sostener lo que nos han legado es nuestra obligación, porque en definitiva es todo lo que nos queda. Una de las patas del patrimonio es el conocimiento del lugar, pero el conocimiento de nosotros como comunidad, que hace que valoremos más a este sitio. Lo que hacemos generalmente cuando recibimos a la gente que no conoce el lugar es nos situamos en la entrada, porque María Esther de Miguel decía que su casa quedaba casi al final del pueblo. Hoy en día, con el crecimiento de la Roque, ya no podemos decir lo mismo, porque allá estaba el horizonte del campo entrerriano y hoy tenemos el polideportivo y la Roque ha seguido extendiéndose hacia allá, ¿sí? María Esther de Miguel compró este predio a la familia Monti, y antes había pertenecido a un vecino, a Euberfilio Sellanes, de aquí cerquita, casado con María Rosa Alfonso, que hoy cuando, viste que uno por ahí repasa mentalmente lo que va a decir, recordaba que el día que falleció María Esther de Miguel, cuando pasa el acompañamiento por acá, que llovía muchísimo, María Rosa, a quien todos la conocían como Pitina, estaba acá de guardia en la Tera. Yo andaba por ahí también aquel día. Les decía entonces que compró este predio de 1 hectárea y un poquito más. A veces suele decirse que son 2 hectáreas, en realidad son 11.300 metros cuadrados, en 1975, es decir que esta casa es relativamente joven. Y para 1978 esta casa ya estaba terminada. Recién conversábamos con Leonardo, el intendente, hablando de quién había diseñado la casa, que fue el maestro mayor de obra Felipe Gasparini, de Gualeguay, que era muy conocido en ese momento, y también su papá, porque se diseñaban muchísimas casas aquí en la zona. Esta casa, de estilo chalet, es decir, una casa enclavada, rodeada de parque, María Esther de Miguel la tomó de la casa propia de Felipe Gasparini, que está en Gualeguay, que aún se la puede ver, y que si la visitamos vamos a ver las similitudes. Sobre todo, esas ventanitas triangulares, en forma de buhardillas o ventanas de mansarda que se llaman, porque uno se puede entrar adentro de la ventana y ver el paisaje. María Esther de Miguel tomó ese modelo y con eso se hicieron los planos y con eso estuvo a cargo de la construcción. Nos contaba que venía por este camino en Citroën con los albañiles, los materiales los compraban lo que hoy conocemos como materiales de SAM, pero en esa época era Campostrini Materiales. Tuve la oportunidad de hablar con Pablo, que me contaba por ahí, Patri, que quien más andaba a cargo de la compra era Adolfo, ¿sí? Adolfo Ricardo de Miguel, y que María Esther cuando venía se ocupaba de los pagos y que era una excelente clienta. Eso me contaba. Es decir, que los materiales fueron comprados aquí en La Roque, excepto la escalera interna, que es así, se trajo desde Buenos Aires. La casa es pequeña pero muy acogedora. Tiene 79 metros cuadrados de superficie en la planta baja y un entrepiso de unos 23 metros aproximadamente. María Esther de Miguel vivió aquí en el verano, en las vacaciones, en los fines de semana, era su lugar de inspiración. Y finalmente, ella, que siempre hablaba de que había que devolver el diezmo a la sociedad y decía que no era solo algo material, sino también dar algo de lo que uno sabe, de sus conferencias, de la cultura que nos legó, decide entregar esto, devolver todo al pueblo de La Roque. Un 9 de julio de 1998, en acto público, se formaliza esta donación. Con todo lo que está clavado y plantado, después con el correr de la investigación pudimos ver, por ejemplo, que hay un libro de árboles recomendados para la zona, donde María Esther de Miguel casualmente plantó todos los que están ahí indicados, ¿sí? Y que cuando venimos con los chicos, cuando terminamos la visita, solemos recorrer y vamos viendo cada una de las especies y hablando de las particularidades. No vamos a hablar de eso porque voy a hacer re largo y los voy a aburrir. Yendo a la figura de María Esther de Miguel, que nació un 1 de noviembre de 1925, también les contamos esos a los chicos porque a veces aparece 1928, 1930, incluso en la historia de la literatura entrerriana, porque ella era muy coqueta. Entonces por ahí hasta ya se olvidaban qué año había nacido y necesitábamos para la investigación volver a poner blancos sobre grises.
Y pensemos entonces en 1925, una Larroque muy pequeña, fundada en 1909. Así que María Esther hizo su primaria aquí hasta cuarto grado, pero tenía otras inquietudes y continuó su formación en lo que hoy conocemos como el Colegio Villa Malvina, que en ese momento no se llamaba así. Ahí llegó hasta sexto grado. Imagínense esa personita tan pequeñita, y de ahí se va a Gualeguay, donde pudimos entrevistar en la casa donde María Esther de Miguel se quedaba. Otra familia emparentada con los de Larroque, Armelín Ronconi. Y allí terminó su formación. Se recibió en 1943 de maestra normal nacional. Y trabajó en lo que conocemos como Cuchilla Federal, en la Escuela Evaristo Carriego. Allí hay cartas que testimonian de algunas compañeras de esa vivencia profunda de las carencias y de la pobreza que por ahí después vamos a ver en su primera novela, en La Hora Undécima. Pero María Esther de Miguel tenía otras inquietudes. Ella decía, ¿qué me queda a mí en un pueblo pequeño, casarme, tener hijos? Aunque después terminara haciendo lo mismo, había un llamado interior. Y es así que a través de una congregación se va a Buenos Aires, las Paulinas de la obra Cardenal Ferrari. A veces se suele decir que ella fue monja, que usaba hábito. No usaba hábito porque era una congregación con integración en la vida social, ¿sí? Y allí es donde María Esther de Miguel atiende la biblioteca popular, ¿sí?, registrada en Conavip, de esa congregación. Se ocupa de la dirección de la revista Señales, que era de la congregación. Estudia la carrera de periodismo en la primera escuela de periodismo de Latinoamérica, ¿sí?, en el Instituto Grafotécnico, que por supuesto no existe más. Y poco a poco va ingresando en el mundo de las letras. En 1960 envía su primera publicación al diario La Nación. Aquel famoso cuento La Foto, que después se llamó La Fotografía, que también salió en la revista Ficción, y que le abrió las puertas, digo yo, en el momento justo, porque la directora del suplemento literario era una mujer, era Margarita Vela Caprile, y que muere ahí a los poquitos meses. Así que aquella famosa carta de soy petiza, soy fea, soy monja, soy pobre, por favor públiquenmelo, yo digo que quizás porque la recibió una directora mujer, ¿no?, en ese momento. Desde allí María Esther de Miguel publica casi todos sus cuentos en el diario La Nación, los que después son recogidos en el primer volumen, Los que comimos a Solís, en 1965. No voy a ir contando tanto detalle de todos los libros porque los voy a aburrir, pero esta larga carrera son 17 libros publicados, 5 libros de cuentos, una biografía, la de Nora Lange, una novela, ¿sí?, su libro de memorias, y el resto son todas novelas. A veces cuando charlamos con otros compañeros dicen, bueno, María Esther de Miguel recibió tantos premios, porque es la verdad, resulta difícil distinguirlos y recordarlos a todos. Por suerte la familia ha legado todo el archivo de María Esther de Miguel, que está acá en una vitrina donde se pueden ver todos sus premios, y cuando hacemos la visita vamos desde arriba hacia abajo, porque arriba está el más importante, el Planeta, que siempre fue uno de los mejores remunerados. Ella lo ganó en 1996 y eran $40.000. Hoy sigue siendo también un enorme potencial, ¿sí? Pero eso en 1996, con el general, el pintor y la dama. Y Larroque, ese mismo año, en diciembre, la reconoció como ciudadana ilustre. Es decir, que Larroque siempre le rindió sus méritos. Para la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi es la primera socia honoraria también. De modo que vamos marcando distintos hitos en la vida de María Esther, pero fue una mujer muy comprometida con su tiempo. Tuvo participaciones en numerosísimas revistas. Les quiero decir que siempre va apareciendo una nueva. Hace poco encontramos una revista de Santa Fe dedicada a la mujer, donde hacía análisis extensísimos de libros, pero de otra manera, con un aporte más para la mujer ama de casa, la mujer que cose, la mujer que teje. La verdad que es inmenso el trabajo de María Esther de Miguel. Y de la mano de lo que contaba recién Analía, ese es el último trabajo con el que cierro este largo trajinar, que es la recuperación de sus artículos críticos, que van desde 1960 hasta 2003. Les cuento que son casi 400 artículos recuperados y que venimos trabajando ya hace varios años y estamos muy cerquita de poder darlos a conocer. Investigando en esta biblioteca que encierra un mundo maravilloso de 4.500 volúmenes,
donde, como dicen, la comunión entre literatura y amistad era un verdadero culto en esa época, María Esther de Miguel se relacionó con la flor y nata de la cultura nacional. Y eso a veces me pasa que cuando voy por los distintos lugares de Entre Ríos, que he tenido la oportunidad, gracias al apoyo de la difusión, de con el último libro recorrer bastante Entre Ríos, por ahí no se sabe la importancia y el compromiso y la participación y el reconocimiento que María Esther de Miguel tuvo en nuestra cultura nacional, ¿sí? Además de haber ocupado cargos como directora del Fondo Nacional de las Artes, en el Departamento de Letras, además de haber participado en los diarios, era una mujer comprometida con el rol de la mujer en la literatura y en la cultura. María Esther de Miguel decía, por ejemplo, el boom latinoamericano de autores. Podría haber estado una mujer en ese momento, ¿por qué no? Podría haber sido Isabel Allende, junto con García Márquez, con Mario Vargas Llosa, con Juan Rulfo y demás. Entonces decía esta frase que siempre recuerdo aquí cuando venimos, que los hombres no nos mencionen a las mujeres en la literatura es lo más corriente, pero que las mujeres no nos nombremos a nosotras mismas es lo más grave. En 1980, por ahí, en la revista Vosotras, pedía la creación del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo doméstico. Bueno, son cosas que hoy, gracias al motor de las nuevas generaciones, se van logrando, pero fíjense qué mujer de avanzada, salida de aquí, de este pueblo, al que jamás olvidó, al que siempre reconoció, al que siempre nombró, incluso en esa entrevista tan famosa que ahí dice, ay, tengo que nombrar a la Roque, porque si no mi hermano Ricardo me mata, lo dice al aire. Estuvo, yo a los chicos les cuento, estuvo sentada a la mesa de Mirta Legrand, la llamaban de las radios siempre para hablar de los próceres. Bueno, tenemos una figura importantísima de nuestra comunidad, la figura cultural más destacada a nivel nacional, la más reconocida. Y eso es obligación de nosotros, sostenerlo, mantenerlo, porque es el legado que hemos recibido y es lo que nos queda, junto con este lugar, ¿sí? Al que debemos cuidar, valorar, conocer, difundir, promover y todos los verbos que pueden seguir surgiendo en este momento. Con todo esto seguramente hay un montón de datos que por ahí se me escapan y porque haría muchísimo más larga la cosa. Pero si el público quiere hacerme alguna pregunta, yo estoy de lo más dispuesta en responder. Algo que por ahí me preguntan en los lugares cuando voy, o sea, mi trabajo ha sido recuperar su vida, ¿sí? En primer lugar con una biografía, el segundo la parte de crónicas del cronista comercial, el tercero son sus cuentos, que gracias a la editorial de Entre Ríos los podemos tener disponibles para volver a leer con los chicos, la literatura argentina. Y lo último son todos sus artículos sobre libros, ¿sí? Investigando esta maravillosa biblioteca hay una recuperación de los artículos que publicaba Borges en el diario El Mundo. Y entonces ella dice, en la crítica de ese libro, que es muy injusto que esas páginas de grandes escritores queden perdidas en diarios. Entonces yo decía, bueno, me está dando un poco la respuesta a este trabajo final de que qué necesario es. Si bien va a ser un libro como de culto y exquisito, porque no es que uno se va a sentar a leer periódicamente 400 artículos publicados, pero sí, uno puede ir hojeando y viendo qué intereses a uno lo acercan y tenerlo disponible, porque si no esto se pierde para siempre. Las páginas de los diarios, que por suerte quedan en el Archivo General de la Provincia de Entre Ríos, que es donde más estuve, o en el Instituto Magnasco de Gualeguaychú. Bueno, qué bueno que lo podamos tener encerrado entre unas tapas de libro, esperemos prontamente, y cerrar un poquito esa parte. Ahora, la del patrimonio, la de la memoria intangible, la de lo que estamos haciendo hoy acá, es responsabilidad de todos nosotros, de los docentes, de las autoridades y de cada uno de los que integramos esta querida comunidad. De mi parte, no hablo más porque yo hablo muchísimo. Entonces, es como que me tienen que cortar un poquito. Si hay alguna pregunta, respondo. Y si no, muchas gracias por la atención.